Bueno, chicos, voy a compartir por aquí pantalla. Ya hoy vi que varios de ustedes me subió la actividad aprendizaje número 1, presentaron la evaluación y me subieron también la del equipo fotográfico. Es supremamente sencillo, igual. Hoy vamos a lo último, hacer un repaso sobre estas actividades de aprendizaje número 1, las dos evidencias respectivas, y vamos a ver la temática de la actividad aprendizaje número 2 para hablar de planos, ángulos, leyes de composición, pero antes tenemos que terminar con la triada de la fotografía, ¿cierto? Lo que estamos viendo el día de ayer. Voy a compartir por acá pantalla. Listo. ¿Ya están viendo, chicos, la presentación? Eh, Mire, chicos, por favor, necesito que porque yo presento acá y si ustedes no ven, necesito que me confirmen simplemente con un pulgar arriba, sí o no, por favor. Si ven la presentación acá, por favor. Sí, sí, señor. Listo, vale, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí vamos a comenzar con la triada de la fotografía. ¿Ok? Aquí veamos lo que era vimos lo que fue la parte del sensor, vimos la distancia focal también, que fue con lo que terminamos. Vimos los formatos RAW, el formato JPG, iniciamos con la sensibilización de imágenes, la importancia que tiene analizar las imágenes dentro de un contexto, ¿cierto? Les decía a ustedes lo importante que es nosotros analizar todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, tanto lo local, lo regional, lo nacional, lo internacional, porque toda esa información llega a nuestro cerebro y el cual es una esponjita y eso repercute para la creación de imágenes, tengan ustedes por seguro. Y eso lo unimos, lo hilamos con imágenes, el ser conocedores de ese contexto. Si no somos conocedores de contexto, ¿cómo vamos a tomar una fotografía? ¿Cierto? La fotografía tiene que hablar, contar historias reales. Bueno, ya vamos acá. Listo. Esta parte del exposímetro la alcanzamos a ver ayer. ¿Me confirman, por favor? No. Listo, vale. Antes de comenzar a hablar de la triada de la fotografía, yo les dije a ustedes, fotografía, ¿qué fotografía? Fotografía es pintar. ¿Pintar con qué? Pintar con luz. Eso es fotografía. Tiene que haber un mínimo de iluminación para que encontremos fotografía, para que se realice, se haga una fotografía. Debe haber un mínimo. Si no hay un porcentaje mínimo de iluminación, no hay fotografía. ¿Ok? Entonces, hay unas palabras técnicas dentro del mundo de la fotografía. Yo les dije a ustedes, vamos a hacer esto práctico, no vamos a ir con tanto tecnicismo. Uno que otro tecnicismo sí lo necesitamos, unas palabras que son técnicas y de todas formas para nuestro diario vivir, cuando vayamos a conversar con otra persona que sepa de lenguaje audiovisual, que sepa de fotografía, entonces necesitamos también saber sobre algunas palabras. Una de esas es el exposímetro. El exposímetro hace parte de lo que dijimos ahorita, de la luz que llega al objetivo de la cámara, pasa por ese objetivo y llega al sensor. ¿Ok? El exposímetro nosotros lo encontramos hoy en día también en los celulares. En los celulares hay algunos que tienen el exposímetro. Las cámaras profesionales y semiprofesionales sí,
o si lo tienen. ¿Qué es el exposímetro? El elemento encargado de medir la exposición de la luz que necesita el sensor. Sí, el sensor necesita iluminación, lo que les decía a ustedes, para que se pinten las formas. Entonces el exposímetro es ese aparatico interno que tiene la cámara para medir la exposición de la luz que necesita el sensor. Hay otros exposímetros externos. Ya cuando hablamos de fotografía profesional, los fotógrafos tienen un aparatico y en el ambiente miden la cantidad de luz, esa exposición de luz que hay allí. ¿Ok? Dentro de las cámaras, cuando ustedes vean estos elementos, así como está esta gráfica acá, el -2, los cuadritos y un centro, un equilibrio, y hacia la derecha sigue el más, ¿cierto? 1 más 1 más 2. Y aquí hay una guía en la parte de abajo. Ojo con esto. Este funcionamiento del exposímetro lo vemos cuando vamos a trabajar la cámara en modo manual. Indispensable trabajar manual las cámaras fotográficas, nuestros celulares también, la cámara. Por favor, no la hagamos fácil. Automático, semiautomático, programado. Sí, lo podemos hacer así, ¿ok? Pero mire que hay muchos efectos que nosotros nos perdemos por no trabajar manual la cámara. Tengamos presente esa parte, chicos. De ahorita en adelante acostumbrémonos a manejar manual la cámara fotográfica, ¿ok? Entonces, manejarla manual resulta que si nosotros vamos con nuestra cámara, con nuestro celular, vamos a algún sitio a tomar la fotografía, nosotros obturamos un poquitico. No vamos a obturar todo, porque si obturamos a fondo, se toma la fotografía. Obturamos un poquitico. Entonces, ¿qué pasa? Se comienza a mover esta guía acá, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, se vuelve loquita para todos los lados. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si yo, ya sea que le voy a tomar fotografía, obturo un poco, resulta que teniendo la cámara en modo manual, esto se me va hacia la izquierda o hacia la derecha, la guía, hacia la izquierda o hacia la derecha. Si se va hacia la izquierda, o sea, hacia el -2, ¿qué quiere decir? Que esa fotografía que yo voy a tomar ahí, en ese espacio, está subexpuesta, que quiere decir que tiene poca luz, que necesita más iluminación. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Abrirle al diafragma. Ahorita vamos a ver eso, tranquilos. Ahorita en la triada, que es lo próximo que sigue, la triada de la fotografía, vamos a ver, tenemos que abrirle al diafragma. Necesitamos más luz y el diafragma es el encargado de controlar si entra mucha luz o entra poca luz a ese sensor. Está en menos, listo, hice clic un poquitico y me mandó aquí la guía hacia el costado izquierdo. La fotografía está subexpuesta, poca luz. Le abro el diafragma para que entre un poquitico más de luz y la guía se viene aquí hacia el centro. O sea que la exposición quedó, ¿qué? Correcta cuando la vemos aquí en el centro. Otra vez me voy hacia otro lado a tomar la fotografía. Obturo un poquitico y resulta que la guía se fue hacia el lado que derecho, hacia donde dice +1, +2. Si se va hacia ese lado, la fotografía queda sobreexpuesta, mucha iluminación. Se pone la fotografía como blanca. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cerrarle al diafragma para que no me entre tanta luz. Y la línea guía se me viene aquí para el centro y queda la exposición correcta. Hay otras cámaras, otros dispositivos fotográficos que no necesita que yo obture un poquitico. Simplemente cojo la cámara, me enfoco en el sitio donde voy a tomar la fotografía, me quedo unos segundos ahí y ella automáticamente me da la exposición de luz. Entonces, indispensable el exposímetro, que sepamos para qué sirve. Y ojo, el exposímetro también se puede visualizar dentro de las cámaras de otras formas, así como lo vemos acá, o si no en varias cámaras está solamente el menos a la izquierda, el más a la derecha, la línea guía así está, y un centro, un balance. En otras solamente están los cuadritos, la línea guía en el centro y listo. Entonces, son varias formas en que se puede presentar, pero ustedes ya al saber, ya saben que se refiere al exposímetro.
Un permiso, chicos, voy a mirar acá, creo que están intentando ingresar. Sí, hay 2 personas y listo, ya les di acceso. Entonces seguimos por acá. Listo, ese es el exposímetro. Vamos a mirar acá estas imágenes. 3 fotografías, una misma composición fotográfica. Mire, esa es otra forma, EV menos, EV0, EV más, así también se muestran algunos dispositivos, ¿ok? Miren la subexpuesta, ya hemos hablado subexpuesta, recordemos, poca luz, subexpuesta, sobreexpuesta, mucha luz y la exposición normal, correcta. Entonces yo les decía a ustedes, subexpuesta está oscura, entonces ¿qué vamos? Vamos a abrirle el diafragma, que entre más iluminación y nos queda así, correcta, sobreexpuesta, no, hay mucha iluminación, entonces vamos a cerrarle al diafragma, esa entrada de luz, vamos a limitarla un poco, entonces ya me queda expuesta, hay una exposición correcta, ¿ok? Pero miren lo siguiente, uno dice, es una exposición correcta, pero ¿qué tal que la intencionalidad de la fotografía nos hayan contratado para tomar una fotografía de una publicación, hablemoslo así, de una publicación cuyo contenido es enigmático, de miedo, de suspenso, de intriga? Entonces necesitamos una fotografía que apoye a esa temática. Entonces tendría que ser una fotografía no bien iluminada, sino así subexpuesta nos podría servir. Ustedes ya han visto esos afiches, esas pancartas, cuando hay películas de miedo, de suspenso, se ve oscuro, esa ambientación de esa fotografía es oscura, ¿cierto? Entonces, esta nos puede servir. Por eso, en la fotografía no hay nada dicho, ¿listo? Si esto es correcto para algunas ocasiones, según la intencionalidad de la fotografía. Si yo pretendo hacer un diseño en el cual resalten los textos, todo el concepto gráfico que va acompañando la fotografía, entonces es valedero que yo le dé un poco más de iluminación a ese fondo, pero que lo que yo quiero destacar en este caso, esta forja en hierro, esta E acá, se vea bien, se vea nítido, bien, pero y el resto, el fondo, yo lo puedo anular un poco, más iluminación para que me quede así sobreexpuesta y comienzo a trabajar texto, toda la parte gráfica, texto, el logo símbolo, bueno, lo que le va a colocar, y también es valedero. ¿Sí ven? Entonces, todo depende de la intencionalidad. Es correcta dependiendo de la intencionalidad con la cual yo quiero, para lo que quiero, esa fotografía. Ahora sí, vamos a la tríada de la fotografía: diafragma, velocidad e ISO. Diafragma, velocidad e ISO, ¿ok? La tríada de la fotografía, la gente la denomina así, se dice que son los elementos principales de la fotografía, pero tras de esta triada hay otros elementos también que son importantes, leyes de composición, planos, ángulos, entonces tener presente esa parte. Pero estos son los, podemos decir, los que mandan la parada de la fotografía. Vamos a hablar del diafragma, la apertura del diafragma, ya lo que venimos hablando ahorita desde atrás. ¿Qué es la apertura del diafragma? Les decía a ustedes, nos ayuda a regular la entrada de luz. Entra mucha luz, entra poca luz por ese objetivo y luego llega ¿a dónde? Al sensor. Mucha luz, poca luz, ¿ok? Si el día está oscuro, ¿qué le hago? Voy abriendo el diafragma. Si el día está claro, con mucha iluminación, me queda muy expuesta la fotografía, entonces lo cierro un poquitico. Ese es el diafragma, ¿ok? Así de sencillo. Controla la entrada de la luz. Miren, aquí está. Aquí está manifiesto lo que es en cámaras fotográficas, en cámaras fotográficas profesionales, semiprofesionales. En celular es distinto. En celular, acordémonos, el celular son aplicaciones que tiene programitas digitales que nos ayudan a esto, programitas que van a reemplazar
a este objeto. Aquí, este es el objetivo. En el objetivo es donde nosotros vemos el diafragma. Acordemos, la cámara tiene dos partes, la 1, que es el cajón, y la 2, que es el objetivo. En el objetivo es donde está el diafragma. ¿Sí ven? Son físicos. Mientras que en el celular es digital, son programas, aplicaciones. Entonces, en el celular, lo que me va a reemplazar esto, donde diga diafragma, donde diga F, es diafragma. Entonces, touch, con el dedo, táctil. Uno lo sube o lo baja y uno ve la intensidad lumínica. Mucha luz, poca luz y lo bajo, o de izquierda a derecha, derecha a izquierda, también la intensidad lumínica. Eso sería la representación del diafragma en los celulares. Aquí, lo que es en cámara ya física, semiprofesional, profesional, es la representación del diafragma. F siempre se va a significar diafragma, un diafragma abierto, mira, aquí está abierto, y un diafragma que se va cerrando, pequeño. No digo cerrado, porque el diafragma no se cierra totalmente, tiene que haber un mínimo de luz y ese es el más pequeño, ¿ok? Diafragma 2.8, un diafragma 16. Cuando el diafragma, la numeración es baja, quiere decir que está abierto. Cuando la numeración es alta, que se va cerrando. Y lo podemos apreciar mejor en esta otra diapositiva. Aquí tenemos la gráfica de los diafragmas. Diafragma 2, abierto, 2.8, lo vamos cerrando hasta llegar a 22, que es el mínimo del diafragma. ¿Sí ven? Dependiendo de la marca de la cámara, la referencia, pueden haber diafragmas aquí, intermedio, 2.6, un 3, un 4.2, bueno, en fin. Entre más diafragmas tenga, mejor para nosotros porque podemos lograr efectos mucho más interesantes en la fotografía. ¿Qué efectos podemos lograr con el diafragma? La profundidad de campo. Cuando ustedes ven allá atrás, borroso, veo que el objeto, la cosa, personaje, bueno, está nítido. Está nítido. Ese es el punto de enfoque, o sea, lo que voy a enfocar con la cámara. En este caso, esta flor. La flor es la que estoy enfocando, ¿listo? Y atrás sí ve cómo se ve desenfocado esa profundidad de campo y se quiso anular acá. Se quiso anular. O sea, que no se vea. Pero, ¿qué pasa? Es importante que la profundidad de campo la insinuemos, que se alcance a ver los elementos que están allá atrás, sus formas, sus colores, que se alcance a ver. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a hilar esa historia que se está tejiendo sobre ese personaje principal, Si la profundidad de campo, no hay profundidad de campo, si no hay profundidad de campo, todo se vería igual, todo se vería igual. Lo que está aquí, lo que está en el segundo plano, el tercer plano, todo se vería, ¿ok? Todo estaría nítido. No habría algo que se destacara más que otra cosa. Por eso la importancia de la profundidad de campo cuando queremos destacar algo. Cuando son fotografías panorámicas, o sea, que se vea todo a lo ancho, de izquierda a derecha, derecha a izquierda, abajo, arriba, arriba, abajo, no importa. Todo se ve igual, todo es importante, fotografías panorámicas. Pero ya cuando necesitamos destacar algo, ¿sí? Comencemos a insinuar esa profundidad de campo, lo que está allá atrás. ¿Ok? Ejemplo más claro. Acá. Miren, aquí tenemos tres elementos. Las flores, el reno y el bosque. Los pinos que están aquí atrás. El señor fotógrafo, aquí están ustedes tomando las fotografías, cada uno de ustedes. Se enfocó el reno. El reno fue el personaje principal. El reno. Sí, entonces el fotógrafo enfocó al reno. Listo. Lo enfocó. Colocó un diafragma intermedio, pero abierto. Un diafragma 4. Un diafragma 4. Abierto. ¿Cierto? Igual había poca iluminación, tenía que abrir el diafragma. Y mire, si ve cómo se insinúa el primer plano,
y el tercer plano, acordémonos, aquí hay tres planos, primero, segundo donde está el reno y el tercero el bosque. Entonces se insinuó. Aquí vemos que son flores, son girasoles, atrás un bosque de pinos ya grandes, en fin, ahí podemos decir ya, ¿no? El reno vive en una zona boscosa donde predominan los pinos, hay muchas praderas con flores, Se cuenta la historia, ¿sí ven? Pero porque vi esos elementos que están dentro de esa composición fotográfica, tanto en el primer plano como en el tercer plano. Eso lo hice con el diafragma. Y miren lo que acabo de hacer aquí enseguida. Seguimos trabajando con lo del diafragma. Miren, aquí hay un diafragma más abierto, 1.4. Pues les decía a ustedes, dependiendo de la referencia de la cámara. Miren acá. Igual, ejemplos de profundidad de campo. Los tres planos. Vamos a enfocar nosotros el primer plano, las flores. Listo, está enfocado. Vamos a trabajar con un diafragma 2.8. Un diafragma 2.8. Este acá, un diafragma 2.8. Y miren lo que nos da. Diafragma 2.8. Las flores enfocadas, es lo que se está enfocando, las flores. Pero el segundo y el tercer plano se insinúan, se ven. Se ve el reno, se ve el bosque. Le dero la fotografía, que se insinúe. No es anular la profundidad de campo, ¿ok? Es insinuarla. En este segundo ejemplo, entonces vamos a cerrar un poco el diafragma, 5.6, vamos a cerrarlo un poquito, 5.6. Entonces, si lo cerramos 5.6, miren, la profundidad de campo se va ampliando, ¿sí? Miren, ya no solamente se va a ver las flores enfocadas, ya se ve el reno, primero y segundo plano enfocado. Ambos elementos son importantes aquí. En el primero eran las flores, aquí las flores y el reno. Listo, entonces vamos a cerrarlo un poco más. 11, diafragma 11. Y miren lo que pasó. Ya la profundidad de campo es general, todo está enfocado, todo cobra importancia acá. Acá no es más importante el pino que el reno, que las flores. Eso lo podemos lograr con el diafragma, la profundidad de campo. Y aquí vamos a ver unas fotografías. Miren estas fotografías. Esto ya lo pueden hacer ustedes. Como esta fotografía que están aquí, las tres canicas. Aquí, punto de enfoque, enfoqué esta canica del centro. Y si ven cómo se insinúan el primer plano y el tercer plano, ahí vemos que son canicas de cristal, la primera posee colores verdes, azules, naranja, azul es la que está en el tercer plano, y miren también cómo se nos ve ese piso muy bacano, cómo se ve esa textura del piso, no se ve liso, no se ve un piso que sea equilibrado, no, tiene deformaciones, es bacana esta fotografía. Esto ya lo pueden hacer ustedes con lo que vimos ahora. Enfocamos el centro y abrimos el diafragma. Para que se nos vea de esta forma. Así, mire, esta es la misma fotografía de las canicas. Enfocamos al centro, el primer plano desenfocado y el tercero desenfocado. Mire, es eso. La telaraña. Igual, punto de enfoque, la telaraña. Cogemos la cámara, el celular, enfocamos la telaraña, vamos abriendo el diafragma. Lo bacano que se tiene con la fotografía digital es que nosotros vamos previsualizando. Entonces vamos mirando cómo nos va quedando la fotografía. Voy abriendo el diafragma y atrás se va insinuando lo que hay. Y esto que está enfocando va saliendo, va cobrando vida, es lo que se resalta. Muy distinto donde yo coja y comience a cerrar el diafragma. Si comienzo a cerrar el diafragma, lo de atrás se me va a comenzar a ver. Ya me va a comenzar a ver nítido, ¿cierto? Entonces se pierde la telaraña acá. Entonces ya sería distinta la fotografía. Es una fotografía panorámica, ¿sí? De profundidad de campo acá, la profundidad de campo. Aquí vemos todo full.
Aquí no se insinúa nada, no se quiso quitar la profundidad de campo. Aquí está, esa fotografía panorámica es muy bonita, bacana, ¿cierto? Entonces, mire, ahí vimos ejemplos, lo que es anulando, insinuando ese fondo, esos elementos que están dentro de la composición fotográfica. Es resaltando algo. Aquí si todo cobra importancia por elemento, por tamaño. La montaña, ese volcán que está aquí en el intermedio, quizás es lo más relevante en esta fotografía. En esta otra fotografía, acá, hay algo que llama ley de composición, eso lo vamos a ver ahorita, que es colocar elementos dentro del encuadre para que resalten a primera vista. Aquí, igual, una fotografía panorámica, bien bonita, bacana, pero hay una ley de composición. Y una vez vamos viendo cositas y cuando lleguemos ahorita a la ley de composición ya hacemos el recorderis de esto. Mire, hay una ley de composición que es la ley de horizonte. Trazamos una línea aquí en el horizonte. ¡Tah! Los elementos que estén por encima de esa línea de horizonte pegados o por debajo cerca de esa línea de horizonte o por arriba cerca, son los elementos que van a llamar la atención. Mira, chica acá, la cabeza por encima, el cuerpo por debajo, pegado a la línea de horizonte, sí o sí llama la atención. Ley de curvas. Las curvas, sensación de movimiento, abrazan. Miren acá, miren acá. Está la chica y mire cómo las curvas, las olas, cómo la envuelven a ella, la van encerrando, ¿cierto? Igual que el bote también tiene curvas aquí en sus bordes, también la van encerrando a ella, ¿cierto? Entonces es interesante esta fotografía. Aquí podríamos nosotros trabajar profundidad de campo. ¿Qué tal que estuviéramos nosotros vendiendo la marca del chaleco? Vendiendo la marca del chaleco. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Enfocamos a la chica, acá. La enfocamos a ella, a la chica. Nos acercamos un poco más, enfocamos a la chica, abrimos el diafragma y aquí atrás se nos va a insinuar el agua que está en el fondo, los pinos se nos van a insinuar. La idea es no anular los que se insinúen. ¿Pero por qué? Porque estamos resaltando el chaleco de la chica, la marca que está acá, que estamos enfocando aquí a la chica, el chaleco. ¿Ok? Entonces, ahí le hicimos una fotografía en la cual estamos anulando la profundidad de campo, le estamos insinuando, no es anulándosela. ¿Ok? El otro elemento dentro de la triada, la velocidad de obturación. Segundo elemento, la velocidad de obturación. Tenemos el diafragma, la cantidad de luz que ingresa a la cámara. Entra mucha luz, entra poca luz. Mucha y poca. Entonces, la velocidad de obturación es eso. La velocidad a la que esa luz entra. Entra por el objetivo al sensor de una forma rápida. Entra lenta. Esa es la velocidad de obturación. Entra rápido o entra lento. También con la velocidad de obturación podemos lograr unos efectos muy, muy interesantes. La velocidad de obturación, les decía, es rápida o es lenta. Aquí en esta gráfica, la velocidad de obturación cuando es rápida, congela la imagen, la congela ese movimiento. La velocidad de obturación se ve mucho mejor cuando tenemos elementos que están en movimiento. Aquí está la cicla de movimiento, el dibujito. Y mire, con una velocidad rápida quedó congelado. Si le disminuyo a la velocidad, va causando una distorsión en la imagen. Se va duplicando la imagen, se va distorsionando la imagen. Eso es lo que se llama sujeto tripideado, movido o tripiado también. ¿Ok? Esto acá, pero ahorita nos vamos a dar cuenta que esto que está acá, estas velocidades lentas las podemos aprovechar también para unos efectos en particular, unos efectos bien llamativos. Ya vamos a mirar como cuál. ¿Ok? Acá, esta fotografía, velocidad rápida, esta, 2000, y eso que ya hay cámaras que tienen 3000, 3500, 4000 en velocidad. Mire, acá, congeló,
Profe, ¿es lo que se maneja con el ISO? No, no, el ISO es lo que vamos a ver ahorita. El ISO es una ganancia de luz digital. Eso la vamos a ver ahorita. Es el elemento que sigue. ¿Listo? Ok, ahí Bueno, en esa de la velocidad de obturación, por ejemplo, en un dispositivo celular, ¿cómo la encontramos? miren, ustedes van a encontrar cuando vean, cuando ustedes van a tomar la fotografía, ya sea manual o en automática, que es mejor manual, lo que les dije. Algunos celulares tienen la oportunidad de tener el diafragma, tienen la velocidad de obturación. Siempre con el diafragma está la velocidad de obturación, o a veces está solamente el diafragma como elemento principal. Siempre se va a trabajar con este orden numérico, ¿ok? Y lo que yo les decía, siempre tenemos un valor base que es 1 sobre milésimas de segundos que manejamos, que son obturación, es la velocidad de obturación. Hay algunos que tienen 2500, 2800, 3000 de velocidad, 3500, 3800. Cuando ustedes vean pegado siempre la parte visual del diafragma en la pantalla, ustedes van a visualizar si está la velocidad, ahí está, ¿ok? En la cámara fotográfica, en las cámaras fotográficas, igual, ustedes van a visualizarlo de esta forma. Ustedes obturan un poquitico cuando vayan a tomar la fotografía, ¿ok? Obturan un poquitico. Si la tienen manual en la perilla, bueno, ahorita vamos a ver lo que es el asunto de la perilla, el comando, el dial, que ustedes ahí, en esa parte, ustedes pueden trabajar velocidad manual, o sea que ustedes mismos cogen la velocidad y la adaptan. Diafragma manual o simplemente diafragma automático, velocidad manual o viceversa. ¿Ok? Esa es otra forma interesante de uno trabajar eso. O simplemente coloquen la cámara manual, que es lo que yo les aconsejo. Entonces ustedes cuadran tanto la velocidad como el diafragma. Siempre van a estar a la par, van a estar trabajando a la par la velocidad y el diafragma. Tengamos presente esa parte. Miren acá, una velocidad rápida. ¿Sí ven los radios que están acá en la llanta? Miren cómo se ven nítidos. Aquí el surco de la llanta se ve nítido. Y miren el contorno del individuo. Se ve 1A. Esas motos vienen a grandes velocidades y se alzan en unos montículos. Aquí un diafragma intermedio para un 5.6, no está muy asoleado el día. Velocidad rápida está acá. Miren esta que está aquí enseguida. A ver, ¿quién me dice acá? ¿Esta fotografía está con velocidad rápida o velocidad lenta? Yo creo que lenta. Lenta. ¿Quién dice más? Bueno, resulta que a veces uno le pregunta a los chicos y la mayoría dicen, no, eso está a velocidad rápida. Claro, como ven a unos individuos que se ven nítidos, entonces dicen, no, eso fue velocidad rápida, los congeló. Pero si yo le hubiese colocado velocidad rápida, todo queda nítido porque congela cualquier cosa que se esté moviendo, lo congela, ¿cierto? Entonces todo se hubiera visto, las personas se verían bien sin ningún problema de desenfoque. Acá se ven desenfocada, efecto tripideado, lo que yo les decía a ustedes, lo que vimos ahorita en la ilustración. La velocidad es lenta. ¿Que por qué se ven estos individuos nítidos acá? Son personas que están quietas. Entonces, al estar quietos, obvio, se van a ver bien. O de pronto están caminando muy lento, se van a ver bien. Un poquitico desenfocados, pero se van a ver, como esta persona, como esta otra. Entonces, miren cómo esta fotografía es muy, muy interesante por ese manejo que se le está dando acá. También aquí podemos ver que, yo les dije a ustedes, ser observadores de la imagen, volvernos unos críticos constructivos. A medida que vamos viendo temáticas, vamos desarrollando también la parte visual.
lo que es el ser críticos. Miren acá, esta fotografía. A los lados, 3 columnas, 1, 2, 3, aquí 1, 2, 3. Dentro de la composición fotográfica hay un elemento que es la ley de repetición. La ley de repetición. Resulta que la ley de repetición, muchos fotógrafos le huyen a lo que está repetido. Le huyen. Entonces, acá el señor fotógrafo quiso aprovechar esos elementos que están repetidos acá para fortalecer esa imagen, para darle fuerza. ¿Qué hizo él? Se hizo en todo el centro, pero no se hizo al mismo nivel de los individuos. Aquí está en un altico. Listo, puede ser en un mezzanine, está ahí. Se hizo en todo el centro para darle un equilibrio a la fotografía. Más adelantico vamos a ver algo de equilibrio cuando hablemos de composición fotográfica. Porque a veces se dice que el equilibrio es bueno, a veces se dice que no. Listo, en este caso, él quiso darle un equilibrio, se hizo en todo el centro. Miren, ahí, aquí tanto la izquierda como a la derecha están las tres columnas, en la misma proporción, la misma distancia se ven en ambos costados, por lo que él está en todo el centro, ¿cierto? Forman una perspectiva allá, un punto de fuga allá, al fondo. Y miren estas ventanales que están acá, forjas de hierro, se ve interesante, ¿cierto? Pero lo más interesante es la iluminación, ese pequeño contraluz que se ve acá, que le da también una elegancia a esa fotografía. Los contraluces, los fotógrafos también le huyen a los contraluces, pero los contraluces muy bien trabajados se vuelven en contraluces artísticos, artísticos. Entonces, tener presente esa parte, esos contraluces artísticos en la fotografía con los cuales nosotros podemos jugar. Por ejemplo, si tuviéramos que bajar la luz de atrás, esa contraluz, ¿bajaríamos en EB? Sí, sí, exacto, el diafragma. Aquí bajaríamos el diafragma. Pero entonces mire lo siguiente, todo es un trabajo visual, un concepto visual que nosotros vamos a trabajar, ese concepto visual. ¿Qué pasa? Cierro el diafragma a un punto. ¿Listo? Cierro el diafragma a un punto. No, aquí contraluz, entonces, que no se vea tan blanco. Cerramos un poco el diafragma. Pero ¿qué pasa? Si ven acá, aquí la fotografía está 1A. Aquí la iluminación está bien. Entonces, de pronto, al cerrarlo, ¿qué pasa? Se me va a oscurecer un poco la fotografía. Entonces, ¿hasta dónde voy a sacrificar para que otras partes de la fotografía donde está la iluminación 1A de pronto se comienza a quedar subexpuesta? Depende. O claro está, podría verse algo interesante. Podría verse una fotografía interesante. De pronto aquí oscurito un poco y aquí, listo, le disminuimos. De todas formas se ve un poco claro, pero aquí se ve más oscuro. Puede ser una fotografía interesante, ¿cierto? Por eso es que en la fotografía, chicos y chicas, no hay nada dicho. La fotografía es creatividad. Y si bien es cierto que nosotros cuando vamos a tomar una fotografía, realizamos un guión, vamos a trabajar mañana cierto producto que vamos a tomarle fotografía, nos contrataron, hacemos un guioncito, lo que necesitamos, la primera fotografía va con tales planos, tales ángulos, se va a tratar de esto, lo tomamos nosotros al otro día, vamos, hacemos el trabajo de campo, pero ese trabajo de campo que hacemos nosotros va a variar, ténganlo por seguro porque la fotografía es creatividad y no está nada dicho. Si bien es cierto, vamos a trabajar con un guión que va a ser nuestro punto de partida, pero ese guión puede cambiar, ¿ok? Entonces tú lo acabas de decir ahí, sí, listo, cerramos acá, diafragma, que nos vea un poquito más oscuro acá, pero de todas maneras sigue viendo claro, pero esto se va a oscurecer mucho más acá. Ah, sin querer, mire, me quedó muy bacana esa fotografía. Entonces me puede funcionar. ¿Listo? Y toca que mirar la intencionalidad. Esa palabra es clave en la fotografía. ¿Cuál es la intención de la fotografía? ¿Cuál es la intención? No es lo que yo pretenda, lo que yo quiera, les decía a ustedes. Yo quiero muchas cosas.
pero esa fotografía, acordémonos, va para un público específico. Pero ojo con esto, estamos hablando de arte, y el arte rompe esquemas dentro de esos receptores, esas personas que van a observar esas imágenes. Son personas que también son artistas también, son muy observadores de la imagen, entonces ellos no se conforman con una imagen normal, también son observadores. Y a veces una fotografía muy bien lograda hacen que una persona se enamore de la imagen, se enamore de la fotografía y siga observando. Aquí nosotros estamos hablando de unos tipsitos, pero yo les dije a ustedes, rompamos todos esos tipsitos, rompámoslos, seamos creativos para uno decirle, no, tomemos la fotografía con tal diafragma, tal velocidad, tal ISO. No, sabemos que existen esos elementos, esa triada. Comencemos a trabajar, desarmemos ese cuento. ¿Ok? Entonces, es la invitación, chicos. No seamos lineales, no seamos cuadriculados, salgámonos de esos esquemas. Somos artistas, fotógrafos, la fotografía es arte, es arte. Miren esta fotografía, velocidad rápida, congela las goticas de agua, miren, ¿sí? Las congeló. Y eso que no está tan bien congelada, todavía podría ser velocidad más rápida, miren. Diafragma se abrió un poco para que se insinuara atrás. ¿Sí ves lo importante que es que se insinúen los elementos dentro de la composición? Si yo hubiese querido que la profundidad de campo se anulara, se viese todo borroso atrás y solamente el individuo sería aquí lo importante, pero la historia, ¿qué? Lo que está detrás del individuo, ¿qué? Aquí podemos decir Armando Contreras, el corredor, ¿no? El deportista número 218, va de primeras, a 7 metros va José Alirio, se lo conocemos porque está con la manilla con la manilla azul, y a otros, ahí a 10 metros hay otro corredor, comenzamos a contar la historia, ¿sí ven? Muy distinto, donde solamente estuviera él nomás acá, no se distinguiera atrás los otros elementos dentro de esta composición fotográfica. Miren, ya vamos a comenzar a hablar un poco del ISO. Vamos a comenzar a hablar un poco del ISO. Resulta que esta fotografía, velocidad rápida, el hombre sacudió las manos, estaban llenas de polvo, de barro, en fin. Pero antes de eso, mire la iluminación. Hay una ventana, el sol está intentando entrar y mire cómo se pega esa iluminación. Ilumina aquí el estómago del señor y las manos. Es interesante esa iluminación. Bueno, velocidad rápida. Miren cómo esos granos, esas partículas de arena quedaron congeladas. Miren cómo quedaron congeladas. Bonita esta fotografía. Pero ¿qué pasa? Aquí, para que esas partículas se vieran con fuerza, con volumen, ¿qué se hizo? Resulta que el ISO es otro elemento de la actividad de la fotografía. El ISO es una ganancia de luz digital que me va a dar la cámara para toda la fotografía, toda la fotografía. Es una ganancia de luz digital. Para nosotros es perceptible. Para el común de la gente no es perceptible esa ganancia de luz. No es perceptible para nosotros. Sí, pero ¿qué pasa? Resulta que el ISO es del mínimo de 100, 100, 120, 200, bueno, de ahí va subiendo el ISO. El mínimo es 100. En algunas cámaras es 80, pero en un 90% es 100 el ISO de la cámara. Resulta que hay una premisa, dice, no se debe abusar del ISO, no se debe abusar del ISO. Si abusamos del ISO, la imagen queda con puntillismo, queda con grano, se ve granulada la imagen. Si abusamos de esa ganancia de luz digital, ¿ok? Entonces, si uno se rige bajo esa premisa, o sea que sería prohibido utilizar el ISO más de 100, porque ya estaríamos abusando y ya vería mal la imagen, ¿cierto? Según. Pero ¿qué pasa? En esta fotografía le subieron al ISO. Se dice que que me da grano a la imagen. Y resulta que si le da grano a la imagen, este polvo, estas partículas de aquí, antes van a coger más fuerza. Van a coger fuerza.
porque se le subió al ISO, y el ISO es puntos que me va a dar a la imagen, ¿ok? Entonces, es aprovechar eso negativo, entre comillas, que tienes para fortalecer esta imagen. Miren, si ve como ese polvillo se ve con más fuerza, se ve más. Entonces, ahí aprovechamos ese ISO, ahí lo aprovechamos. Miren esta fotografía. Cuando usted va a tomar fotografías, vayan a probar referencias, vayan a probar diafragma, velocidades, ISO, bueno, diferentes cosas. Háganlo sobre una misma composición fotográfica para que ustedes se den cuenta del efecto que se está logrando, De lo contrario, si ustedes van a mirar qué efecto logra y le cambia el ISO, la velocidad, el diafragma con distintas imágenes, distintas composiciones, no se van a dar cuenta del efecto que está logrando. Aquí la composición fotográfica, la señora, con su movimiento de cabeza. Listo. Miren, en la primera, diafragma 5.6. Bien, diafragma intermedio. Velocidad 10, lenta. Un ISO de 100, el ISO normal. El ISO de 100 es el ISO normal. Segunda fotografía, la misma chica, el mismo movimiento. ¿Qué pasó aquí? El diafragma pues no oscila mucho entre 5.64, la diferencia la verdad no es así, pero mire la velocidad de 10 a 1000. Es una velocidad rápida y eso que no tan rápida. Miren la velocidad lenta. Si ven como el movimiento quedó la imagen con el efecto fantasma, tripiada, quedó, miren cómo quedó. Y el contorno de ella también no sé, se ve desenfocado, pero una fotografía bonita, miren cómo forma esa espiral. Yo les decía a ustedes, podemos lograr cosas interesantes con las velocidades bajas también, efectos, y este es uno de ellos, miren. Muy bacana esta fotografía. Y la segunda también, velocidad rápida. Mire la señora cómo se le congeló el cabello. Ya el contorno de ella se ve nítido. Congeló ese movimiento, porque de todas formas ella movía la cabeza, pero el cuerpo también tiene un mínimo de movimiento. Pero mire, se ve bien la señora. El ISO 3200. Si ustedes se dan cuenta en esta fotografía, igual usted ya tiene estas presentaciones. El cabello, a ella se le ve como un cabello, los que utilizan estilo rasta, que es el cabello pegado, bueno, porque ese es el estilo así. Miren, aquí se le ve como si fuera rasta el cabello, y mira, ahí se ven los puntos, se une ese cabello, no se ve suelto. Entonces, ¿gracias a qué? A ese 3200 de ISO. Donde hubiese sido esta fotografía, 1000 de velocidad y con un ISO de 100, el cabello se vería suelto. El cabello se vería suelto, no con ese, hablemoslo así, como si fuese un pegote que tuviera en su cabello. No. Entonces, miren cómo podemos hacer cosas interesantes con la velocidad de obturación. ¿Qué más podemos hacer? Un barrido. Ese es otro efecto que podemos hacer también. Los barridos se realizan con velocidades lentas. Si ven que el efecto tripidiado, ese efecto fantasma, eso borroso, uno diría, no, pero eso ¿para qué nos sirve? Sí, nos sirve también para sacar algunos efectos. Entre esos está este barrido. Barrido, seguir el movimiento de un objeto, animal, cosa, ya de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Seguir ese movimiento, seguir ese movimiento. ¿Ok? Ese es el barrido. Miren acá. Aquí está este coche. Pero ojo, como es velocidad lenta, nosotros sí o sí necesitamos un trípode. El trípode es un elemento donde en la parte superior colocamos la cámara fotográfica, la ajustamos ahí y quedó ahí la cámara. Y por medio de una palanquita, nosotros movemos esa palanquita, entonces el trípode tiene la cabeza, ahí donde va la cámara. Entonces se mueve de izquierda a derecha, de abajo a arriba, en fin. Entonces el movimiento que nosotros tenemos por medio de la respiración cuando estamos obturando hace que la cámara se mueva y la fotografía no quede bien, pero con el trípode vamos a minimizar eso. Entonces, punto de enfoque, enfocamos aquí a los que están aquí en el trineo, los enfocamos
a ellos acá. Y hago el movimiento de izquierda a derecha. Velocidad de obturación baja. Entonces, lo que dure esa velocidad, se hace ese movimiento. 3, 4 segundos, 2 segundos, hago el movimiento. ¿Ok? Se ve esto enfocado porque el punto de enfoque es ellos acá. Lo que está atrás se va a ver desenfocado por eso mismo, porque la velocidad es lenta, ¿ok? Donde la velocidad fuera rápida, todo se vería nítido, porque congela al instante. Todo se vería nítido. Aquí atrás, estas paredes, la puerta, se vería todo nítido, ¿ok? Así en palabras, se vería todo nítido. Hay algo importante para que ese barrido se vea bien. Hay algo que es importante, que es que hayan contrastes en iluminación, colores, formas, tamaños, para que se distinga el barrido. Acá hay negros, grises, aquí atrás, entonces se ve ese contraste, el barrido, ¿ok? Miren acá, está otro. El señor también. Punto de enfoque, enfoco a él, hago el movimiento de izquierda a derecha, velocidad baja, y miren atrás los colores, la iluminación. Ahí se ve el barrido. Ahí se ve el barrido. Igual que acá, ese ciclista, muy bacana esta fotografía, igual de izquierda a derecha, el punto de enfoque, lo que estoy enfocando es el ciclista, y atrás, miren, colores, formas, figuras geométricas. Eso hace que el barrido cobre más significado. Miren esta acá. Bueno, esa es la que ya vimos, pero miren esta. Esta, el barrido casi no se nota. Casi no se nota. Aquí sabemos que está en velocidad lenta, porque miren las llantas se ven borrositas acá, pero el fondo no nos ayuda para que la fotografía se vea como un barrido, pero igual es un barrido. Nosotros aquí ya analizamos estas imágenes, ya sabemos que aquí es un barrido, aunque le falta mucho contraste, para que se vea bien. Mira, acá está así. Este señor, aquí el barrido, el movimiento de la cámara se hizo de derecha a izquierda, y al fondo van vehículos que van lo contrario, de izquierda a derecha. Si ven esos contrastes, eso ayuda a que el barrido, barrido está mejor que todos los otros. Miren la forma, los contrastes, las tonalidades. Miren cómo deja esas estelas de movimiento. Y es una fotografía testimonial en la cual hay 3 individuos en una moto, la niña en todo el centro, que es lo que no se debe hacer con nuestros menores de edad. Es testimonial la fotografía. En resumen, diafragma abierto, lo vamos cerrando, acordémonos, no se cierra totalmente, y la profundidad de campo está full acá. Si queremos irla insinuando, lo vamos abriendo, como lo vemos acá en las gráficas. Velocidad de obturación, 1000, congelamos. Acordémonos, hay más alta velocidad de obturación. 500, 200, le vamos bajando la velocidad, le vamos bajando, y se va a ver la imagen en efecto tripidiado, efecto fantasma. El ISO, a medida que le abrimos al ISO, va cogiendo punto la imagen, grano, va cogiendo grano. El ISO, ya el ISO, ganancia de luz digital, miren acá. Vamos a visualizar acá esta fotografía. ISO 100, el ISO normal. Si ven, hay partes de la cámara que se ven desenfocadas, miren aquí arriba, aquí en la zapata de la cámara. Miren la correa. Miren la correa. También se ve desenfocadita. Miren aquí también la parte aquí, el cajón de la cámara. Igual no se ve muy bien. ¿Qué pasa? Aquí la segunda la tomé con un ISO de 3200, una ganancia digital.
Listo, 3200. Pero miren, 3200 va cogiendo puntillismo, punto, grándula, fotografía. Esta correa que ustedes ven acá, esta correa que tiene texturas, tiene una texturita. Y si yo le doy esa ganancia de iluminación muy alta, va cogiendo granos, mucho grano. Y miren, ese grano que va cogiendo le va a dar fuerza. Mire, aquí ya se ve, se distingue la correíta, la textura que tiene. ¿Sí ven? Miren. Acá ayuda aquí también a qué. Miren, esa ganancia de luz ayudó aquí para que se viera nítido la parte de la zapata, aquí arriba. Miren, ya se ve nítido. Aquí también a ese costado esta otra perilla que se ve aquí, ya también se ve nítida. Lo que empuña la cámara, acá, el cajón de la cámara, ya también, como tiene una textura, entonces ese punto ayudó a fortalecer esa textura. Mire cómo se ve esa textura acá, textura piel de cocodrilo. Se nota bien, lo mismo que en la correa, ya también se distingue. Entonces, debemos saber también en qué momentos utilizamos ese ISO. Vuelvo y les digo, digital. Es digital y en lo digital podemos nosotros estar viendo esos cambios. Listo, tomé esta con 3200. Uy, me quedó bien. Tomemos una con una velocidad un poco más, con un ISO un poco más bajo, a ver cómo se nos ve. Comenzamos a comparar nosotros. Pero entonces lo que les digo, la misma composición fotográfica, el mismo elemento, ¿ok? Se me hizo acá. Acá. Vamos un momento a hablar sobre lo que son los encuadres. Encuadres. Vamos con palabras técnicas. Encuadre, encuadre, encuadre. El encuadre, nosotros decíamos anteriormente, antes de estar acá, vamos a tomar una fotografía, pero que la fotografía quede acostadita o quede parada. Era lo que decíamos nosotros. Esos son los encuadres, pero ellos tienen un nombre, un encuadre horizontal. Una fotografía que se nos vea un gran espacio de izquierda a derecha, de arriba a abajo, horizontal, ¿ok? Horizontal. La otra es vertical, un encuadre vertical. En el encuadre horizontal, también conocido como formato de paisaje, es la manera más natural de percibir una fotografía. Se suele decir que produce sentimientos de serenidad y espacio, estabilidad y dirección. Sí, espacio, porque me da mucho espacio para yo poder trabajar si es una fotografía en la cual vamos a realizar algún diseño. Vamos a colocar otros elementos acá, se nos van a ver espacios para poderlo distribuir, ¿ok? Serenidad, sí, esos espacios grandes generan serenidad, estabilidad. Entonces, ese es un encuadre horizontal, el otro es vertical, también conocido como formato de retrato, Y uno que se utiliza mucho hoy en día, el encuadre holandés. Cuando tomamos nuestras selfies, nosotros la tomamos con un ligero ángulo de inclinación. Ese es el holandés. Da una sensación de movimiento, un ángulo entre 25 y 45 grados. Los encuadres. Vamos a tomar una fotografía con un encuadre horizontal. Pues sabemos que la fotografía va acostadita, como decíamos anteriormente. Ese es el encuadre horizontal. Bueno, dentro de la composición, resulta que a mí me gusta leer esto acá y colocarlo así porque me gusta contradecirme acá. Es decir, la composición es el uso y disposición de los elementos a fotografiar. Sí, dentro de la composición fotográfica, todos los elementos que están ahí dentro de ese encuadre, esa es la disposición de los elementos, es la composición, ¿ok? Pero mire lo que dice, fotografiar de una forma estética y creativa. Creativa, sí. La composición es la suma de armonía, equilibrio, igualdad de todos los elementos. Aquí se difiere un poco de esto, ¿ok? Hay momentos en que la fotografía tiene que ser estética, tiene que guardar cierto equilibrio,
cierta armonía. Pero cuando se da eso, es una fotografía que poco llama la atención. Una fotografía creativa, que rompa el esquema, que no guarde equilibrio. Una fotografía que por ese concepto creativo se hace más llamativa. No es una fotografía cuadriculada, lineal. Es más llamativa. ¿Ok? Entonces la invitación es a que seamos creativos, no vayamos a hacer una fotografía con cierto grado de equilibrio, igualdad, que a la izquierda hay 5 elementos, al lado derecho hay otros 5 elementos, que la distancia, el aire que está arriba, o sea, el aire quiere decir esos espacios que están entre el elemento y el borde, sea igual en la parte de abajo. No, rompamos eso, chicos, ¿ok? Hay momentos, sí, según la intencionalidad, vuelvo y les digo, la palabra clave. De pronto la fotografía debe tener, debe ser creativa, siempre tiene que ser creativa, pero estética, armonía, equilibrio, igualdad, listo. Si así lo quieren, listo. Depende de la intencionalidad. Dentro de la composición están los planos, ángulos, leyes de composición. Los planos, comenzamos siempre de un plano abierto, que se vea todo alrededor, izquierda, derecha, derecha, izquierda, abajo, arriba, arriba, abajo, ¿ok? Y lo vamos cerrando, ese plano, hasta llegar a algo pequeño, al detalle, al detalle. Comenzamos con un plano general extremo, se ve todo el infinito, todo, hasta llegar a un plano de detalle. Aquí está, plano general extremo o panorámico, miren. Aquí el hombre pierde importancia. La majestuosidad está en lo elaborado por el hombre, en los edificios. Ahí está, ¿ok? ¿Se teje una historia? Sí, se teje una historia. Aquí podemos hablar. Eso sobre un sitio turístico, un sitio por excelencia bancario. De noche hay muchas oficinas que trabajan aquí. Bueno, en fin. Entonces, plano general extremo o panorámico. Plano general extremo o panorámico. Plano general, long shot, más corto. Lo vamos cerrando. Aquí ya podemos comenzar a contar una historia donde el hombre está involucrado. Comienza a ser parte el hombre acá de la fotografía. Plano general, long shot, corto. ¿Ok? Mira, aquí es una ciudad XXX, una ciudad turística, fría, lo podemos entre frío y calor, según la vestimenta de las personas. Ese malecón es turístico, muy bien organizado, la gente respetuosa de las señales de tránsito, en fin, y es un sector que está en desarrollo, se está construyendo aún mucho más, hoteles, oficinas, ya comenzamos a contar esa historia. La figura humana aparece como un elemento más del decorado. Se distingue, pero no tiene relevancia. ¿Ok? Podemos contar la historia sobre el individuo, pero no tan profunda. Plano general. ¿Listo? Plano general. El anterior era el plano general corto, long shot. Aquí, plano general. Lo vamos cerrando, lo vamos cerrando. En este caso, para un individuo, plano general se usa para visualizar completamente nuestro modelo, arriba, abajo. Aquí está en encuadre, ¿qué? Vertical. El encuadre vertical. Ese plano general también se puede dar en un encuadre horizontal. Miren acá, es esta misma, plano general, ¿ok? Miren esa bien, fotografía muy bacana, bonita. Profundidad de campo, miren cómo se insinúa. En esta fotografía hay equilibrio, sí, pero ese equilibrio se rompe con un elemento. Miren, estos jeans que están destrozados, que están, sí o sí, logra captar la atención, ¿cierto? Rompe ese equilibrio, esa armonía con ese elemento que el individuo tiene puesto. Y si analizamos mucho más atrás los elementos que están, miren, estas montañas, miren ustedes nomás,
esta forma que tiene esta montaña acá, mire, esta roca acá. Parece que va la forma de una persona, la cara, la cabeza, la frente, la nariz, la boca y el mentón, ¿cierto? Mire cómo comenzamos nosotros a mirar, a ser observadores, a ser observadores. Plano americano, el plano americano, o western también, las películas del oeste, de esas películas vaqueras. Cuando graban esas películas vaqueras, las tomas eran de las rodillas hacia arriba. Desde ahí quedó con ese famoso nombre, western americanas. Encuadre por debajo de la cadera hasta las rodillas, encuadres por debajo de la cadera hasta las rodillas, miren, ¿sí? Rodillas, mira. Esta fotografía es muy interesante. Este plano americano también lo podemos hacer en encuadre horizontal, tanto encuadre horizontal como vertical, no hay problema. Miren esta fotografía, elementos repetidos, leyes de composición, 1, 2, 3, estas columnas, interesantes. La profundidad de campo, insinuada está la profundidad de campo. Miren acá, el fotógrafo no quiso guardar un equilibrio en esta fotografía. Si hubiese sido un fotógrafo común y corriente, la chica por todo el centro, viene caminando hacia el fondo, se toma la fotografía. No, él como analizó todo el entorno, vio que había un vidrio, un almacén con un vidrio muy grande. Entonces, ¿qué hizo? Trabajó la duplicidad de la chica. Pegó la chica al vidrio. Entonces hay que duplicidad. Se ve duplicada la chica. Se ve duplicada, mire. ¿Sí ven? Aquí en el vidrio. Muy bonita fotografía. Y la intencionalidad que quiso el fotógrafo. Listo, coloca la mano ahí como si estuvieras con la gemela, tocándose. Bonita esa fotografía. ¿Ok? Chicos, ¿me permiten un segundito, por favor? Un segundito. Un segundo, por favor. Bueno, chicos, qué pena con ustedes, lo que me escribieron por acá del SENA y me tocaba que contestar ahora de manera urgente. Bueno, terminamos con los planos y dejamos lo otro para la próxima sesión. Plano americano, listo. Este es el mismo plano americano, pero mire, el encuadre aquí está horizontal, el encuadre aquí está vertical. Rodillas, ¿sí ve? De las rodillas hacia arriba está aquí el plano. Plano medio, vamos cerrándolo mucho más. Ya va siendo un plano en el cual se comienzan a ver los detalles. Este es un plano que comenzamos a verlo como un plano publicitario. Está desde la cabeza hacia las cinturas. Miren cómo atrás estos elementos que están, ¿sí ven? Estas líneas no están en diagonal. No están dadas en un equilibrio, no, están en diagonal. Llama la atención esta fotografía por eso también.
Aquí podemos publicitar lo que es peinados, blusas, en fin, podemos trabajarlo acá. Es igual este plano medio a este plano medio que vemos acá. Miren esa fotografía, muy interesante. Es más interesante, supuestamente aquí el punto de enfoque es la chica, es lo que se quiere destacar. Pero miren atrás esa puerta, esa forja en hierro que está pegada sobre esa puerta en madera, ¿cierto? Interesante esta fotografía. Una fotografía sigue siendo publicitaria, sigue siendo de modelo, podemos trabajarla para varias cosas, pero miren lo importante que es observar todos los elementos que están alrededor, que hacen parte de esa composición. No es simplemente lo que estamos fotografiando, no, es un todo. Y ese todo va hilado, cada uno de esos elementos. ¿Ok? El plano medio corto de la cabeza hasta la mitad del pecho, como lo podemos observar acá. Primer plano o close-up, desde el mentón, desde el hombro hasta la cabeza. Más publicitaria en la fotografía, más de detalle, se va haciendo detalle. Aquí como está publicitando unos dulces, un salón de belleza para peinados, cosméticos, en fin. Primer plano o close-up. Ese es igual. Primer plano close-up, aquí es el encuadre vertical y el encuadre horizontal. Esa fotografía es muy bacana, muy bacana. Miren, no me canso de decirles a ustedes, chicos, no nos quedemos con lo que estamos fotografiando. A veces hasta se vuelve más interesante, cobra más importancia todo lo que está alrededor de ese personaje que estamos fotografiando nosotros. Acá, este tipo, miren el fondo, ese fondo texturizado. Uf, muy bacano, muy distinto de fuese un fondo plano, liso. Ese azul, ese contraste que se maneja, las gafas, la iluminación que está ahí, ese contraste entre el blanco de la piel de él con el buzo. Esa es una fotografía llena de ¿qué? De contraste en el color. Primerísimo primer plano, extremo o close-up. Más detalle en la fotografía. Lentes de contacto, lentes, monturas de gafas, maquillaje, podemos estar publicitando acá, podemos estar publicitando también acá un consultorio odontológico. ¿Se imaginan este primerísimo primer plano con un rostro de un anciano, de un abuelito, con las arrugas? Uf, muy bacano. Entonces podemos utilizar el primerísimo primer plano para tomar esos tipos de fotografías. Un niño, el gesto de esa persona. Entonces, todo lo que podemos hacer nosotros con esto. Primerísimo primer plano, primerísimo primer plano. Aquí no hay armonía, no hay equilibrio en esta fotografía. El viento hace que vayan algunos cabellos hacia la derecha, otros hacia la izquierda. Eso es lo que la hace interesante. Miren ese mechón que está acá. Está desenfocado. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad de obturación fue lenta, lenta. Hay movimiento, hay viento. Donde hubiese estado con una velocidad de obturación rápida, se vería aquí el mechón nítido, 1A. Plano detalle muestra un elemento aislado. Mira aquí, ya se ven los poros de la señora, algunos vellos. Ese es el plano detalle, detalle, mira. Ya más publicitaria. Esmaltes, labiales. Aquí también podemos estar hasta publicitando también joyería. Igual, también podría ser acá. Bueno, chicos, esto parte de la sesión de hoy. Igual, ese material lo tenemos nosotros ya, yo lo suministré. Voy a mirar aquí la plataforma para mirar lo que es. Oh, no, está fallando. Para mirar el crono, para mirar lo del qué, lo de las evidencias. Vamos a mirar a ver si ya está funcionando.
Uy, sí, ya está funcionando. Ojalá me deje abrir acá. Iniciar la fotografía digital. Sí, está funcionando. Bueno, actividad aprendizaje 2, la guía de aprendizaje. Descargamos la guía acá. Yo les dije a ustedes, vámonos a la palabra clave, evidencia. Actividad aprendizaje 2, evidencia, conceptos, captura fotográfica. Espera, que quiero ver otra cosa acá. Evidencia acá. Las dos actividades que tenemos que hacer. Evidencia, evaluación, fundamentos de la fotografía. Evaluación, ¿ok? Interactiva. Ahí mismo, desarrollar resultado. Evidencia, captura fotográfica. Aquí está así la escrita. ¿Qué tenemos que hacer acá? Les voy a leer. Continuando su labor como expertos en fotografía, la agencia LPQ Digital ha asignado una nueva labor que consiste en la elaboración de un informe. Ojo, un informe entre comillas, acerca de las consideraciones que se deben tener en cuenta para la realización de dos tipos de tomas fotográficas para una revista. Una fotografía urbana y una de insectos. Entonces, ¿qué vamos a tomar acá? Dos fotografías. Ojo con esto, si ustedes quieren tomarlas tal como dice ahí, urbana y de insectos, háganlo, ¿ok? Si no, entonces tomen una fotografía general, un plano general, ¿ok? Panorámico. Y tomen otra fotografía de detalle, algo pequeño. Ahí estamos manejando los planos de extremo a extremo. Uno amplio, panorámico y el detalle, ¿ok? Tomemos esas dos fotografías. Si no tenemos celular, si no tenemos cámara, descarguémosla de internet, pero que tenga esas características. Descarguémosla y simplemente decimos fotografía tomada de tal lado, derechos de autor ante todo, ¿ok? Tenemos las dos fotografías. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Determinar el lente a utilizar. Bueno, nosotros los lentes no lo alcanzamos a ver, pero dentro del material está. Eso es lo que tenemos que ver para la próxima clase. Utilizamos un lente macro, que es para algo pequeño, algo de detalle. Utilizamos un lente 18-55, objetivo 18-55, que es para panorámicas. Nos sirve también, ¿cierto? Puede ser esos dos lentes. Un 18-55, que es el lente normal, o un lente macro, que es para tomarle algo pequeño, algo de detalle. Indique la ley de composición. Ojo, la ley de composición es lo otro que muestro en un momento acá. Bueno, esa ley de composición dentro de esa misma presentación que estamos viendo acá, está la ley de composición, que es ubicar los elementos en aquellas zonas del encuadre donde queremos que llame la atención. Ley de composición de repetición, ya muchas veces nosotros hablamos de eso, aquí en las ley de curvas también la hablamos. Colocamos los elementos dentro de esa curva y esa curva los encierra, los atrapa y ahí llama la atención. También está ley de tercios, ubicamos los elementos, nosotros partimos la imagen en dos líneas horizontales, dos líneas verticales a una misma distancia y las intersecciones es lo que llamamos zonas áureas. Ahí es donde colocamos los elementos que queremos que llamen la atención. Ley de horizontes también la vimos, colocar por encima o por debajo, pegados a esa línea de horizonte, los elementos que queremos que llamen la atención. Aquí el sol llama la atención. Aquí el reflejo llama la atención sí o sí. Aquí el bote que está por debajo, pegado a la línea de horizonte, sí o sí llama la atención, ¿cierto? Y ley de líneas, curvas hay acá, diagonales hay acá, están encerrando al individuo acá. ¿Sí ven ustedes? Aquí está el individuo, el campesino está aquí, el barquero, y miren cómo las curvas, las olas lo están encerrando a él. Estas líneas diagonales que forman con los remos también lo están encerrando a él. Esta cuadrícula, que es donde él está sentado, también. Esa es la ley de líneas. La ley de miradas. Esta niña que estará mirando,
es algo que se pregunta uno. Hay ese nivel de importancia que tiene la mirada de ese sujeto, de esa persona, de ese animal. La ley de la mirada también se dan los animalitos, ¿cierto? Entonces, miren que las leyes de composición son interesantes para nosotros aplicarlas dentro de la fotografía. Volvemos otra vez a la guía y aquí nos dicen qué ley de composición se va a utilizar. El ISO, ¿qué ISO se utilizó ahí? Identifique la profundidad de campo. ¿Hay o no hay profundidad de campo? El uso del ángulo para cada toma. El ángulo, eso es otro de los elementos narrativos de la fotografía. Los ángulos, miren, están dados acá, en esta representación gráfica. Cuando yo tomo una fotografía de arriba hacia abajo de forma recta, es cenital. Cuando la tomo con un ligero ángulo de inclinación, es un ángulo picado. Cuando la tomo de frente, es un ángulo normal. Cuando la tomo de abajo hacia arriba con un ligero ángulo de inclinación, es contrapicado. Y de abajo hacia arriba, de una forma recta, es nadir. Y miren, aquí están los ejemplos. Mire, ángulos, cenital, picado, central, contrapicado, nadir. Ángulo neutro, el de frente. Ángulo picado, de arriba hacia abajo con un ligero ángulo de inclinación. Ángulo picado, con un ligero ángulo de inclinación, de arriba hacia abajo. Ángulo contrapicado, de abajo hacia arriba, con un ligero ángulo de inclinación. Ángulo contrapicado, igual, de abajo hacia arriba, con un ligero ángulo de inclinación. Y ángulo nadir, de abajo hacia arriba de forma recta. Aquí también, mira, la Torre Eiffel está de abajo hacia arriba de forma recta. Y el ángulo cenital de arriba hacia abajo de forma recta. Aquí está, miren, aquí están. Estos son los ángulos que la mejor representación visual, para que nosotros los entendamos, nos lo da esta ilustración. Listo, chicos, eso es lo que tenemos que hacer, la prueba interactiva, la evaluación y esto, dos fotografías, una, plano general, otra, un plano detalle, decir, el tipo de lente que se utilizó, decir, qué ley de composición, el ISO y el ángulo. Es responder a eso, es una hojita, se nos va en eso. ¿Que dónde la apuntamos? Sencillo. Actividad 2, ahí desarrollamos, dice evaluación fundamentos, damos clic, ahí desarrollamos la evaluación y donde dice evidencia captura fotográfica, en este espacio subimos esas dos fotografías con lo que nos están pidiendo aquí en la evidencia y la apuntamos y la enviamos. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, porfa? Igual, ustedes saben que estoy disponible en el chat para que me escriban por el interno. Gracias, Karen, para que me escriban por el interno. ¿Listo? La grabación ya mañana la podrán ver ustedes colgada en la plataforma y en el grupo de WhatsApp. Vuelvo y les indico, esta grabación sí va en la plataforma porque es la que está dentro del cronograma. Las que yo doy adicional me toca solamente por el WhatsApp. ¿Listo? Bueno, chicos, si no hay preguntas, muchísimas gracias. Dios los bendiga, se cuidan y ahí estamos hablando entonces por el chat. ¿Listo? Listo, buenas noches. Bueno, Gracias. chao, chao. Que estén muy bien.